Señoras y señores, hoy estamos hablando sobre el pie plano. El pie plano es una deformidad que puede ser congénita o puede ser también adquirida, pero es muy compleja y hay mucha confusión en cuanto al tratamiento y a los tipos de pie plano y por qué se producen. Señores, pues yo voy a tratar ahora de hablar con el lenguaje más llano como para que un niño lo pueda entender. Y vamos a dejar que el invitado de hoy, Gregory, pues sea él quien me haga las preguntas sobre el pie plano y qué se debe hacer con el pie plano. Gregory, ¿cuál es tu primera pregunta? Bueno, sí, gracias, doctor Iván. Mi primera pregunta es, ¿cuáles son las deformidades que tiene un niño cuando le viene el pie plano? Ok, ¿cuáles son las deformidades que tiene un niño cuando tiene pie plano? Sí, por Es decir, favor. las madres se ponen muy nerviosas cuando ven que su niño no tiene arco longitudinal o que tiene un pie plano. ¿Por qué? Porque se creía anteriormente que el niño que tenía un pie plano pues no podía caminar bien y que eso podría traer consecuencias en el futuro. Hoy, a base de muchísimas investigaciones, se ha determinado de que no es así, que hay niños que tienen pie plano, pero que ellos pueden vivir toda su vida sin ningún tipo de problema y que inclusive por el tener el pie plano tienen ciertas ventajas en algunos deportes y en algunas actividades. Entonces, no siempre el pie plano es un problema. Hay que evaluarlo, hay que hacer una investigación exhaustiva y no todos los niños que no tienen puente, tú tienes que ponerle unas botas o unas plantillas para que se le haga puente. Tú tienes que determinar primero si ese pie plano es un pie plano patológico o que puede traer problemas. Tú tienes que mirar, número uno, el puente longitudinal, si tiene el piecito plano, pero número dos, y más importante que eso, es si tiene una hiperpronación del tobillo. ¿Qué quiere decir eso? Son los niños que tienen un pie plano, pero que también meten los tobillitos hacia adentro. Dependiendo de cuánto metan los tobillitos hacia adentro, entonces el médico, el especialista, le va a dar tratamiento o no. ¿Cuál es tu otra pregunta? Bueno, sí, hablando del pie plano ahora, mi pregunta es, ¿qué es el pie plano? El pie plano, pues, es número uno, cuando se borra el arco longitudinal. Sí. Número dos, cuando tú tienes el tobillo hiperpronado, es decir, que el tobillito se mete hacia adentro. Sí. A veces ese tobillo hiperpronado, cuando se mete hacia adentro, también tiene un acortamiento, es decir, hay un tendón que se acorta, que se pone más corto y eso provoca mucho más estrés en lo que nosotros le llamamos la parte medial del pie. Cuando tú evalúas a estos bebitos, a estos niños con pie plano, tú tienes que definir si el pie plano es flexible o si es rígido. Un pie plano rígido es que tú no puedes hacerle puente. Tú tratas de doblar el piecito y no lo puedes doblar. Es completamente duro, está completamente rígido. Un pie plano flexible es un piecito que tú puedes con tus manos hacerle puente. Entonces, las madres no deben tener tanto miedo con el pie plano, porque no siempre esos pies planos pues son patológicos, como te expliqué anteriormente. ¿Qué otra pregunta tienes, Gregory? Ahora hablando, ¿cómo puede afectar el pie plano a un niño? ¿Cómo lo puede afectar? Sí, los pies planos hiperflexibles, es decir, cuando tienen los tobillitos, que los ligamentos, los tendones son hiperflexibles, es decir, que se ponen muy hacia adentro, meten los piecitos muy hacia adentro. Cuando tú estás con la mamá y el papá te dice, mi hijo mete mucho los piecitos hacia adentro, doctor, y agarra los zapatos y los gasta también por ahí. Entonces ya ese es un niño que tú tienes que investigar un poquito más profundamente y a veces la utilización de plantillas que sostengan el arco longitudinal, pero también que sostengan un pequeño hueso que se encuentra en la parte posterior del pie que se llama calcáneo. El calcáneo, ese hueso, produce lo que se llama una eversión del calcáneo y la plantilla también tiene que sostener esa eversión del calcáneo para que el niño no meta los tobillitos hacia adentro, para que el niño, pues, para que no se produzca lo que se llama la hiperpronación, que debilita lo que yo te expliqué ahorita, que son los ligamentos mediales y también el tendón tibial posterior.
Ahora hablando de eso, como usted es un experto, ¿cuál sería el tratamiento para el pie plano en los niños? Muy bien. Los niños, dependiendo del tipo de pie plano que tengan, pues van a necesitar plantillas. Las botas se ha demostrado que no ejercen ninguna función, no resuelven ningún problema. Se van a utilizar las plantillas ¿para qué? Para sostener el arco longitudinal y para sostener también la eversión del calcáneo. Es decir, para que los huesecitos del pie se mantengan en una posición adecuada y esos ligamentos y esos tendones que han estado débiles en los niños, se pongan un poquito más fuertes y se vaya entonces mejorando la deformidad. Bueno, sí, ahora que estamos hablando con niños, vamos con los adultos. También los adultos pueden sufrir del pie plano, doctor. Sí, los adultos también pueden tener un pie plano. Se llama pie plano adquirido del adulto. Eso es un poquito diferente y esta deformidad es mucho más peligrosa que las deformidades de los niños. En el pie plano adquirido del adulto, lo que sucede es que un tendón muy importante que se llama tendón tibial posterior se debilita, se rompe, se desgarra y entonces todo el pie de esa persona adulta se mete entonces hacia adentro, se pone en valgus, como nosotros le llamamos, que es que mete el tobillo hacia adentro. Al meterse todo ese tobillo hacia adentro, pues empiezan a producir problemas en el tobillo, es decir, artritis del tobillo, de la rodilla, de la cadera, y problemas también de la espalda. Por eso en el pie plano del adulto siempre hay que tratarlo, a diferencia del pie plano de los niños, que no siempre necesita tratamiento. Ahora vamos con mi siguiente pregunta, que sería, cuando a un niño le duele los pies, ¿qué debe que hacer? Muy bien, cuando un niño tiene dolor en los pies, eso no es normal. No solamente existe la deformidad del pie plano, en los niños pueden haber otras deformidades que les pueden provocar dolores en los pies. Cuando un niño tiene pie plano y le duelen los pies, debe ir donde un especialista, debe decírselo a su mami para que lo lleve donde un especialista de los pies y recibir tratamiento. El dolor del pie plano no es normal. El pie plano que duele casi siempre es patológico y se necesita tratamiento para él. Ahora, cuando los niños tienen el pie plano, ¿qué usted recomendaría en zapatos para si practican deportes, por ejemplo? Sí, ahí tenemos pues que los zapatos de los niños, los tenis de los niños, pues tienen que sostener el arco longitudinal, tienen que tener un sostén en el arco longitudinal y también tienen que sostener el talón. Sostener el talón, sostener el arco longitudinal y deben hacer acolchaditos para que también se resista, para que haya una absorción de la fase de contacto de la marcha, así de impacto. Es decir, cuando tu pie choca con el suelo, si el zapato es acolchado, pues se va a absorber ese golpe que tú vas a recibir en el pie. Sí, ahora, si como tenemos a niños deportistas y tienen el pie plano y se lesionan, ¿qué debes hacer? Sí, si tú eres deportista, tienes un pie plano o no tienes un pie plano, como quiera, debes siempre informarle a tu madre o a tu padre o a tu profesor de deporte que tuviste una lesión. Cuando tienes una lesión debes parar de hacer el deporte. Ese es el mejor remedio. Otro remedio que también se utiliza mucho es ponerle hielo, levantar el pie, utilizar vendajes, pero estas cosas las debe hacer tu mamá o las debe hacer también tu profesor de deporte. Si todavía con el hielo, con los vendajes, con la inmovilización, con levantar el pie, el dolor continúa, pues debe ir donde un médico para que el médico le haga una radiografía o le haga un estudio más exhaustivo. Ahora, hablando, como le dije, del tema, podemos ver que como usted es un especialista, usted me puede hablar de algunos deportes que no nos afectarían si tuviéramos el pie plano. La verdad es que cualquier niño que tenga un pie plano puede practicar el deporte que quiera. No hay ningún límite en practicar un deporte por tú tener un pie plano. Ahora, si tu pie plano es patológico, si hay una hiperpronación del tobillo, pues entonces en ese momento se tiene que pensar en utilizar dispositivos o plantillas especiales y como quiera yo les autorizo normalmente a continuar practicando el deporte que deseen. Señores, pues esta fue la entrevista de hoy sobre el pie plano
Y en el próximo segmento pues haré una pequeña conclusión de este maravilloso programa. Muchas gracias, Gregory, por estar aquí con nosotros y haber hecho esta entrevista tan maravillosa. Señoras y señores, pues hoy hemos hablado del pie plano, vimos los diferentes tipos de pie plano, el pie plano congénito, el pie plano adquirido del adulto. Hay pies planos también que son rígidos, otros que son flexibles. También existen grados de pie plano y nosotros tenemos que evaluarlos muy bien antes de decir que este es un pie plano patológico que puede traer consecuencias en el futuro en los niños y que casi siempre todos los pies planos adquiridos del adulto necesitan tratamiento, que van desde utilización de plantillas y dispositivos hasta tratamientos quirúrgicos. Señores, muchísimas gracias por haber estado hoy con el doctor de los pies y será hasta la próxima.